Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Como lo prometido es deuda, aquí ya en Miami son las 7:30 y los saludamos aquí en este espacio que hemos diseñado y que vamos a ir formando o creando precisamente para ir creciendo en esa espiritualidad, en esa formación de nuestro espíritu. Esta noche vamos a tener una entrevista con el psicólogo Pablo Caruso desde Argentina. Él nos va a contar su testimonio, un testimonio muy, pero muy importante que deberíamos de escuchar. Él estuvo practicando muchas técnicas de la nueva era y ahora pues tiene ese testimonio de cuáles fueron las consecuencias de haberlo hecho. El Padre José Varela nos saluda. Dios nos bendiga. Gracias, Padre. Y ahorita ya se unirá y nos empezamos esta charla que es de bastante interés, porque yo creo que ahora lo que nos falta es informarnos bien, porque hay tanto, todo este mundo digital nos tiene tan cargados de información, pero tenemos que saber muy bien qué es lo que leemos y qué es lo que vamos a creer. Ya Pablo está aquí. Estamos esperando. Aquí está. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola Paola, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Me alegro, muchas gracias por aceptar esta invitación, Pablo. Pablo se une a esta comunicación desde Argentina, así que ya saben que aquí estamos desde Miami en Argentina, pero comunicados y siempre pues unidos en lo que es estas ganas de crecer, de formarnos y de estar bien informados. Entonces, Pablo, antes de entrar pues en todo esto Ujú. que vamos a desarrollar esta noche, pues iniciamos con una oración, ¿te parece? Dale, dale, te sigo. Dale, Obvio. dale, dale. En el nombre Sí, del dale. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Llamamos al Espíritu Santo para que nos acompañe y nos ilumine en esta charla, en esta transmisión que vamos a tener. Le pedimos al Padre bondadoso que nos acompañe con su luz y con su paz, que su sangre preciosa llene nuestros lugares de su presencia, para que todo el mal pues no entre, para que nada de lo que venga de él nos afecte y que más bien nos ilustremos y nos formemos para que cada día crezcamos más para su honra y para su gloria. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Pablo, Bueno, estamos. Pablo, muchas cosas que Ujú. hablar contigo. Yo estaba leyendo sobre ti, yo, esto es importante, esto también, esto qué chévere, esto también. Pero bueno, Hay Pablo, muchos temas. Sí, hay muchos temas importantes para poder hablar, sí. sí, Pablo, mire, tú que también estás joven y que has vivido y que has experimentado tantas cosas que tienes para compartir, que ha sido también un poco de la misión quizás que a Dios te ha encargado, y tú Ujú. como lo dices, transformar esas cosas malas que nos pasan en algo bueno, y por eso ahora eres tú un resiliente, como lo dices, una persona Exacto. que ha salido de varias situaciones, pero con una fortaleza Ujú. inmensa y que ahora está listo para compartir ese testimonio para que todos estemos bien informados de todo lo que pasa en la nueva era. Yo tengo muchísimos Exacto. amigos, yo no he tenido experiencias así como tal, nunca he practicado el yoga, ni el reiki, ni nada de esto, Ujú. pero sí he tenido muchas personas alrededor mío que sí creen, que sí dependen mucho de esas situaciones, de esas prácticas para poder tomar Ujú. decisiones en su vida, o que también han recorrido a esas técnicas para poderse sentir seguros para salir adelante. Entonces, Pablo, cuéntanos un poquito de ti, de tu testimonio, y entonces profundizamos en las prácticas. Bueno, a ver, primero gracias por el espacio, Paola, en esta cuenta que manejás y manejan. Bueno, yo incursioné en estas prácticas porque siempre fui como buscando el mundo espiritual. Yo me bauticé de chico, de bebé, después tomé la comunión y después me alejé muchísimos años de la iglesia, más o menos unos 20 años. Y durante todo ese tiempo fui encontrando distintos caminos, distintas personas que se iban apareciendo, ofreciendo distintas, sí, senderos espirituales. Y el primero que encontré fue a través de una persona muy influyente, que era un terapeuta al que recurría, toda la parte del budismo, del chamanismo,
la comunicación con otros planos, como se les dice, a través de distintas técnicas. Una de esas técnicas, más adelante, fue el Reiki, ¿no? El paquete de la nueva era engloba un montón de técnicas y de herramientas. Una es el Reiki, que podríamos catalogar de una de las más peligrosas, por así decir. Siempre tenemos que tener en cuenta que cuando hay actividades donde se invoca algo, son las más peligrosas. Después tenemos otras técnicas que tienen menos nivel de peligro, por así decir, porque no tiene invocación. Entonces, uno, no sé, hace astrología y al no tener una invocación por detrás, lo peligroso es correr a Dios del centro de la vida de uno y poner los planetas y los astros o depender de la energía que los planetas en ese momento están manejando para tomar una decisión. Pero cuando hacemos, por ejemplo, Reiki o Tarot o numerología y todo tipo de actividades que recurra o que haya una invocación, ya, y es otro tema porque el mal espíritu tiene la puerta completamente abierta para ingresar, para entrar. Y eso fue lo que te sucedió, ¿cierto? Exacto. Sí, Y, sí, sí, y sí. entonces, ¿qué Sí. pasó? ¿Cuáles fueron las consecuencias de haber abierto esa rendija? Porque a veces uno con la inocencia y sabes que yo trabajé en un colegio para niños y a esos chiquitos yo te iba a preguntar, les daban clases de yoga, tan Sí. chiquiticos, y que para mantenerlos en calma y todo eso, y hacían la posición y hacían esto y la campanita, y yo, pero Ujú. sabes, yo no sé, yo creo que a mi Dios me mantuvo siempre alejada de todas esas cosas que siempre había algo y yo no tenía que estar, pero siempre me causó curiosidad como que, no entiendo, pero eso no me llamó la atención. ¿Qué Es muy pasó? seductor. Sí, a ver, es muy seductor todo el mundo de la nueva era. Cada vez que digamos nueva era, engloba todas estas técnicas, para no decir una técnica cada una, sino cuando decimos es el concepto o el paraguas donde entra todo. Es muy seductor, llama mucho la atención, porque no solamente es la técnica en sí, sino todos los objetos que vienen aparejados también. Vos haces distintas técnicas y viene la lámpara de sal, vienen las piedritas, los miles de libros que hay, el mandala, viene aparejado con un montón de objetos y está lo mágico. Lo mágico es aquello que nosotros recurrimos y que nos da respuestas. Entonces, vos tenés que tomar una decisión importante en tu vida, por ejemplo, no sé, mudarte, casarte, etcétera. Y vas y haces una consulta con un vidente, o vas y haces una consulta con una tarotista, o vas y haces una consulta con aquella La persona, carta, un la de los numerólogo. ángeles, porque también te envuelven Exacto, y que no, con los ángeles que son religiosos y que estamos en la exacto. cristoenergía y todo esto. Exacto, sí. Entonces se buscan respuestas donde la magia ingresa, por ejemplo. La magia como algo misterioso que nos da una información. Uno no sabe qué ocurre cuando estás delante de una consulta de tirar las cartas de tarot y te están diciendo cosas que te pasan a vos y que te van a pasar, supuestamente. Entonces, uno desde lo humano, ya desde lo psicológico, uno está todo el tiempo buscando respuestas y certezas. ¿Qué hace un ser humano cuando no tiene información para tomar una decisión? Esto ya ni siquiera hablan desde el punto de vista espiritual. ¿Qué hace? Empieza a sacar hipótesis. Saca hipótesis con la información previa que tiene, de experiencias pasadas, de lo que le dijo un amigo, un tío, quien O sea, de lo que y quiere que le empieza, pase. Se exacto, imagina. y empieza a formular hipótesis. Y bueno, esto va a pasar por esto, sacó conclusiones, porque no tengo información. Entonces el mundo mágico, ¿qué viene a hacer? Viene a darte la información que vos estás buscando. Entonces, me tiro las cartas, hago una consulta de astrología y muchas veces cuando tenés que tomar una decisión importante, consultas todo, para ir corroborando que cada cosa más o menos tenga su correlación. A mí por lo menos ¿Y me por pasaba qué? eso. ¿Y Ujú. por qué cuando se va y dice, no, es que sí me lo dijo tal cual, me dijo que yo me iba a mudar y esa persona no sabía que yo me iba a mudar o que iba a tomar una decisión? ¿Cómo pasa todo eso, Pablo? ¿Por qué? Porque en las actividades donde hay una invocación, el mal espíritu ingresa y da la información necesaria, porque cuando vos necesitas que alguien esté jugando para vos, no le vas a decir una mentira, le vas a decir algo para coaptar la atención de esa persona y que diga, uy, ¿sabés que la consulta con tal persona que es vidente me funcionó? ¿Y ahora qué hago? Cada vez que tengo que tomar una decisión, voy a consultar o la consulta con la numerología y voy y consulto porque el mal espíritu te da medias verdades o te da supuestas verdades que a corto plazo funcionan, pero que después te tienen enganchado a él.
Entonces, ese es la manipulación la manipulación espiritual que se hace. Y cuando quedas enganchado y ya te creas esa necesidad, ¿qué pasa, Sí. Pablo? Por ejemplo, ¿qué pasó contigo cuando ya tú te viste en todo esto? ¿Qué fue lo que te hizo a ti recapacitar y decir, a ver, algo no está bien aquí? A ver, yo estaba un poco más metido que una persona que va solamente a consultar, porque yo era facilitador de Reiki, o sea, yo era quien ejercía, quien canalizaba la energía para ayudar, en este caso, al paciente o al cliente, como le llaman en cada país, ¿no? Al que viene a una consulta, yo no era el que se tiraba en la camilla, sino el que lo ejercía. Entonces, ya ahí estamos en otro problema, porque para yo poder ejercer eso, tuve que pasar por iniciaciones que se llaman de Reiki. No es lo mismo quién es el facilitador, quién va a una consulta, pero es peligroso también la persona que va como paciente a una consulta. ¿Por qué? Porque esa persona está abriendo puertas, está abriendo canales donde se puede meter cualquier cosa. Entonces, cuando uno también es paciente de esas técnicas o cliente, también debería recurrir, por ejemplo, a una liberación para ver que no haya nada serio ahí, o ir al sacramento de la reconciliación, que ayuda muchísimo y es muy fuerte, pero en el caso mío yo ya estaba metido hasta la cabeza porque hacía todo eso como paciente o cliente y también como facilitador. Entonces estaba muy metido. Y para poder salir tuve que recurrir a oraciones de liberación y exorcismos para poder despegarme de eso. Ok, pero ¿qué fue lo que te hizo salir de ahí? Porque pasaron Ujú. cosas ya Sí, extraordinarias, ¿verdad? Para sí, que tú llegaras a tomar esa decisión, sí. tu cachetada. Sí, a ver, cuando vos estás jugando para ese equipo y te mantenés ahí, no hay nada que te moleste. O Todo sea, es perfecto, ¿no? claro, yo podría Listo. haber seguido ahí y no te iba a tener ninguna molestia. Es más, económicamente te potencia porque el príncipe del mercado es el mal espíritu, es el signo pesos y te ofrece eso como seducción, como carnada. Entonces, en esas áreas de la vida generalmente te va bien y no te va a molestar porque si vos estás para mí, no te molesto. A mí me empezó a pasar que cuando empecé a acercarme a Jesús, empecé a acercarme de nuevo a los sacramentos, empecé a acercarme a formar parte de un grupo de oración, a formar parte de un movimiento, a formar parte de la Iglesia Católica, ahí empezaron todos los ataques, ¿no? Bueno, estoy saliendo de esto, me estoy yendo al otro, no quiero que te vayas, porque vos sos de mi ejército, ahí empiezan los ataques puntualmente, que son influencias extraordinarias desde el punto de vista espiritual que influyen en uno. Ahí tenemos que hablar, como hablábamos la otra vez con el padre José Varela, de la tentación ordinaria o la extraordinaria. Dentro de la extraordinaria entran lo que se llaman vejaciones o posesiones. Vejaciones es cuando hay una influencia en nuestro físico, por ejemplo, cortes, ahorques y un montón Golpes, de otras cosas que moretones, cuantizaron. Exacto, moretones. golpes, moretones. Sí, que no sabes por qué te pasan y te empiezan a pasar. Vos decís, yo no me golpeé con nada y aparezco rasguñado, o bueno, esas cuestiones. O la posesión, que eso a mí, gracias a Dios, no me pasó, pero que es, no te digo común, porque el porcentaje es bajo, pero existe. Bueno, empecemos un poquito lo que está más de moda, el yoga. La gente dice, no, yo practico el yoga, pero yo no hago ninguna invocación, yo no llamo a ningún espíritu, yo solamente hago los ejercicios. Entonces Sí, volvemos, o sea, estoy, pero no estoy, pero estoy. Entonces, sí. A ver, vos podés hacer el yoga. El yoga es el tema más controvertido. A ver, yoga y constelaciones son la mayor cantidad de consultas que recibo, porque después hay otras técnicas que son como mucho más visibles y puntuales. Cuando vos haces Reiki no hay posibilidad de que no te canalicen energía, pero cuando vos haces yoga podés decir, bueno, yo hago la postura, pero no sigo la filosofía. Entonces, es como muy discutible desde ese punto de vista y como hablábamos con el padre en el último live que hicimos, es uno también en estas técnicas es decidir dónde se para. A ver, cada postura del yoga es un asana, que es una emulación de ciertas posturas de dioses antiguos. Por lo tanto, si uno es católico, ¿qué estás viendo? Que uno como católico cree en un dios
cree en Dios, en Jesús, en la Trinidad, no cree en dioses. Por lo tanto, ya hay una diferencia primera. La segunda diferencia es que el facilitador de yoga, siempre voy a hablar en general porque puede haber casos puntuales, ¿no? Pero en general no es que hace yoga solamente. Muy probablemente esté iniciado en Reiki, muy probablemente también haga tarot, muy probablemente también haga consultas clarividentes, muy probablemente tenga un montón de vademecum de herramientas. Entonces, el facilitador ya está influyendo sobre el cliente o el paciente con una filosofía por detrás, que la filosofía del yoga es hinduista, no es católica. Entonces, si yo soy de tal equipo de fútbol, por así decir, voy a hinchar por ese equipo de fútbol, no voy a hinchar por el otro. ¿Se entiende? Porque encima puede tener consecuencias, las consecuencias puntuales de que estás ejerciendo una actividad que viene de otra religión, del hinduismo, y que tiene toda su filosofía por detrás, que no es básicamente la que nosotros profesamos. Vos podés ir a ejercitarte físicamente con un montón de técnicas corporales que no tienen una filosofía por detrás, que son sencillamente musculares, que son sencillamente de ejercicio físico. Entonces, el yoga es muy finito en las personas que te pueden decir, bueno, yo solamente voy para estar tranquila o en paz, pero por detrás está todo lo otro. O sea que ahí está abriéndole la puerta, o sea, abrimos la puerta en ese medio sí, en esa actividad de decir, no, yo nada más hago esto, yo no hago lo otro, igual estamos ahí poniéndonos ahí en la bandeja para que el enemigo haga su trabajo. Hay muchas personas Exacto. que de verdad están cerradas y les conozco y dicen que se sienten muy bien, que es meditación y que los sacerdotes también invitan a la meditación y que no pasa nada y que solamente es un encuentro contigo mismo y que nada, que solamente te relajas y todo esto. ¿Qué pasa ahí, Pablo? Es que el tema, sé que el padre José Varela nos está mirando, muchas veces el tema son los sacerdotes, porque, a ver, yo pondero muchísimo lo que hace el padre José Varela, porque tiene conciencia e intenta poner luz donde hay oscuridad. El Sí, otro día, ponerlo en después del orden. live con el padre José, me llega un mensaje de una persona que estaba muy conmocionada porque en su parroquia el sacerdote y un conjunto de personas de un grupo X estaban instaurando constelaciones familiares y formando una persona para que dirija con las constelaciones y el sacerdote apoyando. Y esta persona que me escribía me decía, yo quedo como el loco o la loca que está en contra de esto, pero con razón, porque las constelaciones tienen también todo su trasfondo, pero no vamos a la técnica en sí, a lo que vamos es el desconocimiento y la poca formación por parte de los sacerdotes con respecto a esto. Entonces, ahí hay una falla en algún lado que tienen que instruirse un poquito más o conocer un poco más para que en sus propias parroquias no pase lo que Sí, queremos evitar. O es sea, un yo poco, acá esto lo hago gratis, a mí nadie me paga por hacer esto, lo hago para que alguien pueda recibir esto y tener un poquitito de conciencia y yo ayudar desde lo que a mí me pasó y de lo que yo conozco. No, no hay un rédito por detrás. es que pasa un poco de pronto uno como papá cuando llega el niño y te dice, mami, tuve una pesadilla, ay, no pasa nada, no pienses en eso. De pronto es para como que no darle más vuelta y que se vuelva algo tan grande, pero de pronto escuchar un poquito más y decir, a ver, ¿qué fue lo que pasó? Vamos a referir, ¿sabes qué? Vamos a hablar con alguien que de pronto sí tiene un poco más de información, porque no todos los sacerdotes tienen la capacidad de hacer exorcismos y liberaciones y todo esto. Es decir, ellos tienen que estudiar, ellos tienen que ir a algún lugar, creo que en Roma, en alguna parte donde estudien para ser exorcistas, porque no todos tienen esa facultad. Así bueno, sí es cierto porque a mí me ha pasado cosas y a veces llega uno como que, ay, padre, mira, me pasó esto, y dice, no, eso está bien, no, tranquila, esas son cosas que pasan, no le A mí me lo han des dicho. más dimensión a eso. A mí me lo han Entonces, dicho. sí, A mí ¿verdad? un sacerdote me dijo, no pasa nada con todo eso, no le des bola, no le des entidad. Bueno, y ahorita está muy de moda porque, bueno, tú has hablado del Reiki, del yoga, del tarot, de estas técnicas de la nueva era que definitivamente pues les abren esa rendija al enemigo. Y sí, hay que creerlo porque Pablo se lo está diciendo, él es testigo de todo lo que ha tenido que pasar por exorcismos y por todo esto y que ahora, bueno, ya
Su misión ahora es quizás, como lo ha dicho, ayudar a muchos a que abran los ojos, que tomen información verídica y que saquen sus propias conclusiones, porque al final de cuentas uno no va a obligar a nadie a hacer lo que no quiere, pero sí Exacto. está esa que es el discernimiento, que también es esa opción que papá Dios te ha dado y te ha dicho, mira, aquí te estoy diciendo la verdad y esta es lo que está sucediendo si haces eso, y tú Exacto. tomas tus propias decisiones. Ahora hay el mindfulness. Eso es ahora lo último en que se está hablando. Ya todo el Sí. mundo empieza a creer en esto, en una nueva tendencia de meditación. ¿Qué, ¿Cuál es esto con la religión? ¿Qué? A ver, el mindfulness es una técnica de meditación de Oriente, occidentalizada y que puso un nombre comercial, que mindfulness es conciencia plena, donde en realidad esta técnica no tiene nada de malo puntualmente. A ver, yo como psicólogo, cuando tengo pacientes con determinadas características que por ahí vienen muy ansiosos, etcétera, utilizo técnicas de respiración. Técnicas de respiración para bajar un poquito los decibeles, para calmar un poquitito la ansiedad del momento, pero no tiene invocación, no tiene mantra, no tiene absolutamente nada. Es utilizar nuestro cuerpo que Dios nos dio, respirando, llevando el aire a la panza, el diafragma, etcétera, etcétera. El mindfulness, lo que yo conozco por lo menos, es una técnica de respiración donde no tiene la parte oriental llevada consigo mismo cuando lo trajeron para Occidente, sino que es básicamente técnicas de apoyatura a la terapia convencional cuando se necesita trabajar con el cuerpo. Entonces, mientras el psicólogo, en ese caso, no sea como yo, el psicólogo que yo era antes, que tenía toda la formación de Reiki y todo lo que ya sabemos, que ahí sí, si yo hago ese ejercicio, muy probablemente que haga una invocación para que esa invocación ayude más todavía al paciente a tranquilizar, etcétera, etcétera. Pero si es un psicólogo convencional, o sea que no tiene esta parte de formación New Age, básicamente son técnicas de respiración. O sea, Pablo, que tú practicaste todo esto y ya ejercías la profesión de psicólogo. Yo empecé antes de estar recibido haciendo Reiki, Reiki. teniendo pacientes solamente de Reiki. Después yo me recibí y sumé a la disciplina, la profesión de psicología como ciencia, la carta astral, el Reiki, etcétera, sí. Y Y la después carga, saqué y todo la carga sí. tuya también que llevas por haber sido ese facilitador para todos esos clientes también tiene que ser muy duro para ti como ser humano, ¿no? Sí, para mí fue muy, muy fuerte cuando tuve que empecé a hacer las liberaciones antes de los exorcismos y el sacerdote que me acompañaba y que me sigue acompañando me hizo una exhortación a dejar absolutamente todo y para mí fue un quiebre de identidad en un punto porque yo estudio todo esto hace muchísimos años, lo ejercí hace un montón de años y formaba parte de mí. Entonces, no solamente era dejar de hacer esas actividades, sino cambiar mi espacio del consultorio porque tenía un montón de cosas de los objetos que hablaba antes, libros, un montón de cosas. O sea, fue como una barrida que casi llegando te diría que no quedó nada, básicamente, pero a mí me costó bastante tiempo como recuperarme interiormente de eso. Es eso lo que tú comentabas también con el padre Varela, que había que deshacerse de absolutamente todo, objeto, jabón, cualquier cosa que hayas comprado que tenga que ver con respecto a eso, Sí, hay que sí. sacarlo, ¿cierto? Sí, exacto. El sacerdote que me acompañaba, me acompaña, me dijo literalmente, como en la jerga de acá, de Argentina, que no quede ni un duende. Lo que él quiso decir es que no quede absolutamente nada de de los objetos que estaban relacionados con las prácticas que hacía, ya sean cristales, collares, talismanes, libros, lámparas de sal, y cualquier otro objeto que hay miles. Hoy en día hay muchas locales o tiendas que venden eso por todos lados, Es, mezclado como si fuera una santería, pero una santería esotérica donde te venden un Jesús, una cruz y un yapamala, que es como si fuera un rosario budista, y la lámpara de sal y cartas de tarot, etcétera. Te venden, está es, todo mezclado. Eso es lo que estaba comentando alguien que está escribiendo y dice que lo carero que son, porque bueno, te vuelven dependiente de todo eso, porque Sí, obviamente es sí, el sí, negocio, así que exacto. eso. Y Pablo, lo que te iba a comentar, incluso, ¿en qué momento cambias tú toda esta práctica y empiezas ahora?
a ejercer, porque eso es lo que tú también ofreces. Si las personas quieren, pues tú también puedes hacer la Sí, parte de espiritualidad católica en tus... exacto. Sí, sí, como te comentaba antes, el cambio radical, que fue progresivo, fue cuando me acerco de nuevo a Dios, cuando voy a misa por primera vez después de 20 años y cuando entro, yo Wow. pertenezco a dos movimientos acá en Argentina. Uno es el movimiento de Schoenstatt, de la Virgen Nuestra Señora de Schoenstatt, y el otro es el movimiento de la Palabra de Dios, que también, si mal no recuerdo, está en Miami, está en muchas partes de Latinoamérica y de Europa también, donde me empiezo a acercar a Jesús. Ahí empieza a pasar factura el mal espíritu y donde por un año fue como un combate invisible, por así decir, mío y de mis personas cercanas también con eso. ¿Y cuál es la receptividad de tus pacientes, quizás cuando tú les hablas de la parte católica, de la parte religiosa? Muchos reciben excelentemente porque muchos son del ámbito espiritual católico, otros no tienen ningún contacto con lo espiritual y otros en contra de lo católico. O sea, se podría dividir en tres, ¿no? Los que son católicos y ahí yo puedo influir positivamente en el desarrollo de esa variable. O sea, nosotros tenemos tres variables: psíquica, corporal y espiritual. Es como si fuera un triángulo, ¿no? Nosotros tenemos que ver de esas tres variables si es un triángulo equilátero, o sea, los tres lados iguales, o si hay un lado más grande que el otro. Esto yo lo explico en el último episodio del podcast. Todos somos resilientes, está explicado ahí, porque nosotros nos podemos tener psíquicamente un trabajo interno muy lindo hecho, corporalmente, bueno, nos cuidamos, comemos saludable, hacemos ejercicio, pero espiritualmente cero. Entonces, eso no está ni bien ni mal, pero dentro de la integridad de esas tres variables va a haber una que falta, que es la espiritual. Otros son súper espirituales y andan orando todo el día y rezando, pero no tienen trabajo. Entonces, bueno, pero Dios me lo va a dar. No, 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 pará. Dios te lo va a dar mientras vos también hagas las acciones correspondientes y pongas los medios para que Dios te abra la puerta. Porque Dios no va a bajar en tu casa, calculo yo, y te va a decir, este es tu trabajo y no te muevas del sillón. Sino lo que va a hacer Dios es, va a mirar tus acciones y te va a facilitar las cosas si vos le pedís en la oración. Y otras personas que están directamente vinculadas con la parte solamente corporal, donde entra la vanidad, donde entra los vínculos solamente desde el contacto sexual y tienen olvidadas las otras. Entonces, dentro de la población que yo atiendo, muchos son católicos, otros son anticatólicos completamente y con esas personas, con esos pacientes, trabajamos la parte humana solamente. El psicólogo tiene que tener algo que se llama neutralidad valorativa. Yo no puedo influir como profesional en los valores de un otro a menos que el otro me permita y abra el tema. Si la otra persona, bueno, tengo una duda espiritual, a ver, yo sé que sos psicólogo católico, contame esto, contame lo otro, explícame, perfecto. Pero si la otra Exacto. persona no viene para consultar sobre espiritualidad, yo trabajo con lo humano solamente, emociones, pensamientos, conductas, actos, decisiones y todo lo que engloba el mundo emocional. Aquí te preguntan que en qué año se dio tu conversión. ¿En qué año se dio mi conversión? Y más o menos hace unos 4 años. 4 años. Que Sí. si alguien tiene de ese tipo de objetos en la casa, pero ignora lo que significa, ¿qué sucede en ese caso? ¿De qué manera esos objetos pueden perjudicar? A ver, todos los objetos tienen una energía, esto dicho por sacerdotes, la energía existe, no es que el catolicismo niega la energía. Si lo niegan, hay algo que no están conociendo bien. La energía existe, queda pegado a los objetos. El tema es que uno no es quien para manipularlo. Uno como facilitador de Reiki lo que hace es manipular la energía como tarotí, como cualquier técnica manipulas la energía. Entonces, si quedaron esos objetos en tu casa, están impregnados de la energía del mal espíritu. Entonces, si hay que limpiarlos, como ha dicho un sacerdote amigo, que no quede ni un duende, significa saquemos todo lo que hay y listo. ¿Qué pasa con esos ojitos? La gente usa mucho el ojito y el cristal en el carro y se ponen los ojitos y no saben ni siquiera qué significa. Ese Sí, ojito, hay mucha gente que lo usa, pero si ustedes supieran la historia de ese ojito, yo creo que eso lo botarían en lo más lejano de ustedes. ¿Cierto, Pablo? sí, 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 sí. El ojito, los cristales, los talismanes,
cualquier objeto con simbología, sobre todo japonesa o china. A ver, yo no voy a hacer un juicio de está bien o está mal, solamente invito a la reflexión de nos hace dependientes de esos objetos. Nos hace Sí, dependientes. Nos hace dependientes de, bueno, tengo colgado tal cosita, y que o tengo aquí un dice que objeto para la tal. envidia, para que no me dé el mal de no sé qué. No, ustedes, Exacto, la verdad es que no necesitamos nada de eso. Como siempre hemos dicho, exacto. una oración, un rosario diario, una misa, la comunión, la confesión. Eso es de verdad lo que nos va a mantener a salvo. No es una piedra, no es una cosita que yo me ponga aquí que no me va, me va a proteger de algo Exacto, que no me suceda. exactamente, Entonces, exactamente. Pablo, entonces retomemos un poquito acá. Ya hablamos de todas estas técnicas, de todas estas prácticas, pero el ser humano llega a esa búsqueda porque obviamente en su interior hace falta ese Sí, algo, hace falta muchas cosas. Entonces, sí. cómo, cómo es necesario también tú como psicólogo la búsqueda y el conocimiento de nosotros mismos internamente? Ahí tenemos que empezar con ese trabajo para que no sean todas esas prácticas y todas esas técnicas equivocadas en donde nosotros encontremos una solución o por lo menos una luz. ¿Qué pasa? Tú lo explicabas también, es que todas estas técnicas entonces nos dan una solución inmediata, porque eso es lo que queremos, nosotros queremos las cosas para ayer. Entonces, no, claro, por la religión y por la oración las cosas van a tener un curso normal, no el que nosotros queramos, es el plan de Dios. Entonces, si se van a tardar toda la vida, o no se van a tardar, o van a ser pronto, o van a ser, o quizás van a tener un proceso, no sé, lento, es ese afán de todos nosotros de querer las cosas y tener la respuesta, los que nos lleva a esa perturbación y que nos tiene básicamente enloquecidos, o sea, con tantas carencias como ser humano. Exacto. Una de las primeras causas por la que las personas caemos, me pongo yo como primero, es generalmente por momentos emocionales difíciles y Uh -huh. momentos de desesperación. Exacto. Entonces aparece la oferta de todo esto que viene a mostrarte que te va a salvar o que viene a mostrarte que tiene respuestas dentro de tu búsqueda que en ese momento se ve más incrementada porque emocionalmente uno está como más sensible de lo normal o en un estado más de desesperación o emocionalmente más inestable. Entonces aparece la oferta. Aparece la oferta muy a la mano hoy en día, que la oferta de lo católico no aparece hoy en día tanto. Encima hay mala prensa, a veces con razón, a veces no, porque las buenas acciones no se muestran solo las malas, entonces hay una desinformación por un lado y por el otro lado una oferta enorme de todo tipo de todas estas técnicas de las que hablamos. Entonces es muy fácil caer sumado a la seducción que traen esas técnicas de lo mágico, donde, bueno, vos concurrí a esto, esto y esto, y yo te voy a decir lo que te va a pasar, o te voy a sanar con la nueva técnica traída de no sé dónde, y vos ves que empiezan a pasarte cosas y entraste. Y una vez que entras, es un camino de ida ascendente de que te va llenando cada vez más de eso. No es que es una, no. Es una para ingresar y después te van sumando un montón más, porque están relacionadas. Y desde lo humano, el ser humano, solamente hablando de lo psicológico, siempre está intentando llenar una falta, llenar un vacío. Y cuando la variable Dios no está en la vida de uno para llenar eso, lo llenas con objetos, lo llenas con personas, lo llenas con adicciones y lo llenas con técnicas. Porque siempre estamos en búsqueda de llenar esos vacíos que siempre tenemos en algún lugar. Entonces, lo importante es intentar llenar estos vacíos que tenemos conociéndonos a nosotros mismos y con Dios, básicamente. Que a veces Y, es difícil porque Dios a veces no te habla, porque a veces tenés fases de desolación total, de desierto, y hay que llevarlas a veces y cuesta. pero Pablo, fíjate tú, aquí acordándome de algo también que pasa cuando uno hace la consagración de Uh -huh. uno, la consagración a la Virgen María en las lecturas que uno hace y en el proceso de vaciarse del mundo. Sí, Todo lo exacto, contrario. Nos tenemos que exacto. sacar todo el mundo encima. Uh Salgo. -huh. Porque eso es lo que me tiene con el ego, eso es lo que me tiene con la envidia, eso es lo que me... Y todo me tengo para llegar a hacer nada.
hacer lo más humilde y sencillo de la vida para poderme llenar de Dios. O sea, es Exacto. como, también es como todo, es tan bonito y tan divino que es así, o sea, tenemos que encontrarnos nosotros mismos, pero al mismo tiempo nos tenemos que vaciar, tenemos que ser Sí. un nada para poder entonces empezar a crecer en Él. Sí, también lo otro que sucede es que cuando uno está en el camino de Dios o humildemente intenta estarlo, la puerta estrecha, que así se llama, también aparece. Es como que aparecen más, muchas veces aparecen más piedras y obstáculos en el camino que antes. O sea, a mí me aparecieron muchísimas más piedras y obstáculos desde que empecé a hacer la conversión, porque uno tiene la conversión toda la vida, que antes donde había cosas que eran, entre comillas, más sencillas, por así decir. Porque Dios te va poniendo a prueba, va queriendo que sanes cosas más rápido, va queriendo llevarte hacia la misión que Él en un punto tiene pensada para vos. Entonces hay que atravesar ese camino. Y muchas veces uno en el camino patalea, se enoja. Y un sacerdote una vez me dijo, enojate con Dios, enoja, no hay problema, charla con Él, o sea, decirle lo que te pasa. Y yo eso lo tomé como diciendo, bueno, sí, nosotros tomamos a Dios como un Dios personal, ¿no? No como algo abstracto, que es una energía. Bueno, podés hablar con Él, sabés que no me está saliendo esto, por dónde voy, ayúdame acá, por qué me cuesta muchas cosas de mi vida, y está bueno tener ese diálogo, ¿no? Y no ir a buscar la magia que te dice, bueno, vos tranquilo que toma la decisión el 3 de marzo al 10 de marzo que la energía del planeta está ahí, entonces te vas a poder, no sé, mudar bien, por ejemplo. Eso es lo que están diciendo ahí, están comentando sobre las películas, sobre la pornografía, sobre, como tú lo has dicho, Harry Potter también, la magia, todo lo que tenga que ver la magia, todo lo que llame la energía, todo lo que sea karma, la reencarnación, todo ese tipo de cosas nos aleja de Dios. O sea, Dios no puede estar allí porque tú estás dejándole todo, le estás encargando tu estabilidad, tus emociones a una piedra, a un sistema, a una técnica, y no estás dejando que Dios entre ahí. Eso, perdón, no hay más. Sí, sí, No es de Dios. Así que, sí. ¿qué puedes decir al respecto de Harry Potter? Porque todo el mundo tiene una pregunta con respecto a ella. Es magia. A mí, el padre el otro día me preguntó lo mismo, yo le dije que no la vi. O sea, no suelo Yo ser tampoco. recurrir a esas películas, así que puede ser que sea el único de los que nos está mirando, escuchando, que no la vio. No, no la vi, no te podría decir, sé más o menos de lo que trata, pero nunca ese tipo de películas me llamaron la atención. Disculpas por mi ignorancia No, yo tampoco la vi. cinematográfica. Sí. Sí, pero es magia, entonces hablan de la brujería y de la magia. Esa también es otra pregunta. ¿Qué pasa, Pablo, si aunque tú no estés metido en todo esto, cómo es el proceso? ¿Qué es lo que le afecta a uno cuando le hacen brujería? Por ejemplo, la brujería existe, todo eso existe y hay que, ¿cierto? Entonces, aparte de que aunque tú no lo creas y aunque no estés metido en eso, pero hay alguien que te quiera hacer daño, ¿eso puede pasar? Sí, sí, puede pasar y te diría que cada vez está como un poco más, no te digo de moda, pero son los famosos, hay que hablar con mucha delicadeza y cuidado de esto porque es muy real y muy presente. Yo en todo este proceso voy acompañando personas que están o saliendo de liberaciones o de exorcismo o personas que vienen con todas estas temáticas para saber qué hacer, entonces yo las mando al sacerdote o el sacerdote me manda a mí para que lo acompañe como un laico, además de psicólogo. Y tengo pacientes que personas en su vida le han hecho trabajos de magia negra, por ejemplo, que les cuesta mucho salir, muchos años salir, que tienen que recurrir además de liberaciones, exorcismos, y que la pasan mal, porque son trabajos por encargue que se hacen, o sea, son maldiciones, son trabajos dirigidos a las personas, maleficios, entre otras cosas. Eh, Ahí están existe. hablando de la osteopatía. Sí, la osteopatía, yo también la he recurrido. No quiero, yo cuando hay algo que no sé, prefiero como no hablar porque si no quedo como si fuera un chamullo, como le decimos acá en Argentina. Yo recurrí a hacerme osteopatía en su momento, para el cuerpo era muy bueno, pero los facilitadores generalmente son reikistas y todo lo otro. Yo no sé puntualmente si la osteopatía tiene invocaciones o algo así, yo creo que no, pero muy probablemente el facilitador tenga otras técnicas que maneje.
conocí varias personas, una de esas personas era maestro chamán y también era osteópata, otro era reikista y era osteópata. Entonces, cuando estás en la sesión, te puede hacer cualquier cosa, básicamente. Sí, eso también Entonces, de las regresiones y todo eso, uno no sabe qué pasa en ese momento, es mejor mantenernos alejados de eso. sí, Pablo, otra cosa que definitivamente. tú estabas mencionando algo que tú dices que cuando de pronto llega el paciente, pero tú te das cuenta que hay algo más, que no es solo algo patológico que tú puedas llevar en unas terapias, Sí, hay algo más. Entonces, sí, es ahí cuando tú recurres también a un sacerdote y tengo entendido que es cierto, están formando un grupo de psicólogos que sí. se están formando también para poder hacer ese balance, hacer un equipo de verdad de trabajo bien fuerte contra el mal. O sea, eso es de verdad que Sí, espectacular que ustedes se puedan unir y soy de las que piensa también, porque por eso lo hago con el padre, decir que los sacerdotes, que los curas, curan y ayudan a sanar las heridas del alma. Por ejemplo, tú siendo sí, psicólogo recurriste a un sacerdote que te ayudó también a sanar esas heridas. Pero entonces sí. imagínate este equipo tan bravo, tan fuerte, que sean la parte de la ciencia y también de la fe juntas para poder derrumbar el mal. Sí, a ver, lo que sucede es que es muy finito ciertas patologías mentales con una influencia espiritual. O sea, puede venir una persona que tenga signos a veces similares, que puede ser, no sé, una depresión o un trabajo que le hayan hecho. Entonces, si esa persona va a un psicólogo convencional y el diagnóstico da, por ejemplo, depresión, se lo va a mandar a un psiquiatra medical. Pero ¿qué pasa si esa persona en realidad tiene signos o síntomas parecidos, pero en realidad la medicación no funciona? No funciona porque en algunos casos no tiene una etiología o un origen mental, sino que hay algo que hicieron. Entonces, la psicología convencional obviamente esto no lo va a manejar porque la psicología es ciencia y como toda ciencia necesita una comprobación empírica, pero la parte espiritual sí. Entonces, hay equipos de trabajo que se dedican a hacer ese discernimiento. Si la Mm. persona que llega, porque también en este mundo espiritual hay mucha sugestión. Yo ya veo que hay preguntas que están preguntando, bueno, ¿cómo sabemos si nos hicieron tal o cual cosa? Tengamos en cuenta que uno de cada 20 casos puede pasar algo de eso, siendo muy bueno en los números. Generalmente ahí son problemas emocionales, patologías, pero sí hay casos donde no es patología y es influencia espiritual. Y ahí tiene que haber personas formadas para poder hacer ese discernimiento, de decir, bueno, lo humano está bastante mal, pero esto no llega a ser una patología grave, vayamos a ver con un sacerdote que haga un diagnóstico a ver si esto viene por otro lado. Y eso pasa, hay un montón de casos que van personas y que los mandan a medicar, la medicación no funciona y después van a un sacerdote, le hace la primera oración de exorcismo y empiezan a pasar un montón de cosas. Bueno, pero para aclarar a las personas esto es muy poco en comparación a la población, ¿no? Son uno de muchos casos, muchas veces hay mucha sugestión también. Sí, y bueno, y tomemos de ejemplo a Pablo, que ha estado inmerso en todo este mundo y que ahora pues está viviendo totalmente diferente y ahí está sano y salvo, pero sí es verdad, como lo dice aquí alguien que escribe y es con sus sacramentos. Mientras tú estés haciendo las cosas bien, mientras estés bajo la confesión, recibiendo tu comunión, la verdad es que ahí estás supremamente protegido por la gracia de Dios y ahí no te va a pasar nada. Dios no va a permitir que eso pase porque te está cuidando, porque Él está dentro de ti, ¿cierto, Pablo? Y si permite que pase, es por algo en Y es particular. para algo. Sí. Exacto, es Entonces, generalmente, en un punto a mí me permitió que pase para que yo pueda hacer esa conversión y hoy humildemente estar de este lado tratando de ayudar un poco, por ejemplo. Entonces, si permite que pase, también es por algo y también ahí es que la persona pueda aprender. Porque yo me puedo cerrar y decir cuando empecé a los grupos, decir, no, 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 me quedo con el Reiki, con todo esto, no, no, esto no me gusta y quedarme ahí. Entonces, también es la libertad de uno como ser humano.
Exactamente. Pablo, muchísimas gracias de verdad por toda esta información. Yo creo que aquí has visto, hay muchas preguntas, siguen las inquietudes. De verdad Ujú. estamos súper mal informados por la gracia de Dios y también porque, bueno, porque uno recurre a Dios en el mayor porcentaje de la vida. Dios nos mantiene alejados de eso y yo soy un caso de eso porque la verdad que nunca me he sentido atraída por hacer ese tipo de cosas. Creo que una vez recurrí, ¡ay, la carta astral! Me acuerdo que una vez yo estaba haciendo una nota para un programa y preciso era la carta astral y yo le hice, ah, sí, sí, dame la carta astral y esto. Pero entonces, ¿ahí qué pasa? Porque hay mucha gente, como tú también lo decías, es recurrir a la astrología, que también es como, como, que, como que está todo ahí puesto, sí, es una fotocopia de los Sí, planetas, de no sé qué, entonces si está aquí, te dice, o sea, no te están diciendo nada sí. que no sepan, que no puedas, ¿cierto? Sí, a ver, eso no es tan grave en un punto. Si lo hiciste, anda a hacer una buena confesión y listo. ¿No? Generalmente para eso no se necesita liberación, ni mucho menos. Confesate y ya está, que la gracia actúe en ese sacramento y listo, es de lo menos malo. O sea, sí, abriste la puerta, cuando uno tiene la carta natal desplegada, básicamente está desplegada la energía de uno. Pero anda, confesate y ya está. No es para alarmarse, básicamente. Eso. Los karmas somos muy hablados de decir, ah, eso es un karma, no, si tengo un karma, no, y es que este es mi karma, no es que ese es el karma de la persona. También, Sí, el karma básicamente proviene del hinduismo, del budismo, donde el karma está directamente relacionado a la reencarnación. Entonces, no podemos hablar de reencarnación sin karma y de karma sin reencarnación, pero estamos no, hablando de otras filosofías, otras religiones que bueno, nosotros no. también es inmensamente bendecida, estamos súper mal informados. Ya saben, él tiene su podcast, tiene sus cuentas amigativas y su página web para que lo sigan, para que tenga... Hay varias personas que han dicho que necesitan hablar contigo, así Bueno, me que escriban por privado y les responderé, sí, no hay problema. Sí quería hacer como un anuncio, estamos creando con el padre José Varela un podcast de Siervos Digitales, donde vamos a hablar de temáticas de religión, psicología, estamos en pleno proceso creativo, así que estén atentos y atentas para poder ver. si necesitamos mucha más información, el mundo nos está llenando de todas estas prácticas, estas técnicas para hacernos la vida más fácil y de verdad que no es así. El maligno, como lo ha dicho Pablo, nos va a dar, nos va a decir lo que nosotros queremos escuchar, lo que nosotros queremos tener, pero nos va a pasar la factura bien grande. Esa factura es así de larga y aparte de eso, él todo se lo va a decir a Dios. Él es el sapo número uno, ese es el primero. Mira, mira, este que se cree santico, que ahora va a misa todos los días, mira lo que hizo y mira lo que hizo y mira lo que hizo. Así que miren, las cosas que cuestan son más, las cosas uno las valora más. Así que Exacto. vamos a seguir por el camino de Dios. Yo creo que todos los que estamos aquí estamos en este proceso, en este caminar, en esta conversión. Yo también estoy hace poco, después de darme tan duro en la vida por hacer lo que a mí me parecía que era correcto y nunca metí a Dios en estas decisiones y por eso me tropecé y me tropecé y me tropecé. Pero volvemos a decir, Dios se las ingenia para salvar a sus hijos, somos parte de su creación, nos quiere infinitamente, así que no va a dejar que nos perdamos. Aquí que dice, es una gran persona y con mucho conocimiento de Dios, los bendiga. Dios los bendiga, claro que Bueno, sí. gracias, Ceci. Muchas gracias. El padre José Varela ha estado dando ahí ese soporte Sí. religioso a todas las personas que han estado escribiendo. Muchísimas gracias, Pablo, y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Gracias por tu Bueno, tiempo. gracias, Pau, por la invitación. Muchas gracias. Nos Gracias. vemos. Hasta luego. Gracias y gracias a todos también los que se vincularon a esta transmisión. Buenas noches. Chao.